Recuerden que los audios prohibidos los tenemos en nuestro Patreon. Link en la descripción y en un comentario. En fin, la siguiente historia nos la manda Leticia Bermúdez. Nos la había enviado desde el año pasado, pero finalmente aquí está. Y dice así: mi primo Osvaldo y yo crecimos juntos en casa de mi abuela y éramos muy unidos. Siempre hacíamos travesuras juntos y pasábamos toda clase de aventuras infantiles, ya sea en el patio de la casa o en la calle. Él era 3 años más grande que yo, pero cuando se es pequeño, esas cosas realmente no importan. Nosotros nos la pasábamos en grande. A medida que comenzamos a crecer, no es que nos distanciáramos. Simplemente empezamos a tener intereses un poco diferentes y aparte, íbamos a escuelas distintas. Sin embargo, seguíamos siendo muy unidos. Cuando Osvaldo cumplió 18 años, mi abuela quería darle algún obsequio con sus ahorros, pero no sabía qué sería buena idea para regalarle. Y bueno, como yo lo conocía muy bien, le dije que tal vez sería buena idea ir de paseo a algún lugar. Por ejemplo, a la playa o ya de perdida a algún balneario. Y a mi abuela se le hizo una excelente idea. Así que comenzó a prepararlo todo. Y finalmente decidió que iríamos los 3 como regalo, ya que a mí no me habían hecho fiesta de 15. El destino elegido había sido Guadalajara. Nos iríamos en un autobús que saldría a medianoche para llegar a las 7 de la mañana. Osvaldo y yo nos iríamos juntos y mi abuela tendría que ocupar un asiento en la parte de más atrás del autobús. Y bueno, como quiera que sea, creo que sería un viaje emocionante, tomando en cuenta que rara la vez salíamos de viaje. Las primeras 2 horas de viaje fueron de puro echar desmadre, estar platicando y pasarla bien con mi primo Osvaldo, pero pues era de noche y poco a poco el cansancio comenzaba a vencernos y ya nos estaba agarrando el sueño. Mi abuela, que siempre piensa en todo, nos había dejado una cobija para taparnos en caso de que nos fuéramos a dormir. Y realmente al principio no creímos que la fuéramos a usar. Pensábamos que nos la íbamos a pasar despiertos todo el camino, pero pues como ya dije, el sueño nos vencía y decidimos bajar la cobija para disponernos a dormir un rato en lo que llegábamos a nuestro destino. Y así fue. Sin embargo, pasados unos minutos las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Y es que yo estaba recargada del lado de la ventana y Osvaldo venía del lado del pasillo. Sin embargo, cuando le agarró el sueño, se recargó en mi hombro y así veníamos durmiendo. De pronto la mano de Osvaldo descansaba plácidamente encima de mi rodilla. Y bueno, yo sentí eso de inmediato, pero no le di ninguna importancia. Después de todo, solo era mi rodilla. No pasaba nada. Pero luego como que me pareció que quizás Osvaldo no estaba completamente dormido. O no lo sé, no puedo saberlo. El hecho es que su mano parecía haber cobrado vida y voluntad propia, porque mientras Osvaldo seguía respirando como cualquier persona que está en el quinto sueño, su mano poco a poco comenzaba a deslizarse a lugares por los que únicamente la mía se había deslizado en mi anatomía. Aquella mano llegó a un punto clave, a un lugar primordial, a un sitio que definitivamente debería estar absolutamente prohibido, no solo para Osvaldo, sino para cualquier persona, casi zona federal. ¡Prohibido el paso! ¡No se acerque! Pero aparentemente, para Osvaldo, no existían los límites y continuó avanzando en su extraño periplo en zonas inexploradas y por alguna extraña razón, yo no estaba realmente interesada en prohibirle el paso a ninguna zona de alto riesgo ni mucho menos. Yo presentía que Osvaldo fingía dormir. Lo sabía porque yo también fingía. Simulábamos una lenta respiración mientras Osvaldo continuaba internándose en zonas peligrosas. Y yo, como si fuera una simple guardia de seguridad, simplemente abrí las puertas para que pudiera continuar con su investigación exploratoria más a detalle y otorgué todas las facilidades para que no se detuviera a la mitad por ninguna circunstancia. El autobús en el que íbamos era un camión viejo, de esos de alquiler con muchas personas que iban de excursión. Y bueno, este vehículo hacía mucho ruido, lo cual era excelente porque cualquier sonido en falso emergido de nuestros asientos no sería advertido por nadie o se confundiría con el escándalo que de todos modos venía siendo el camión. Las investigaciones de Osvaldo llegaron a un punto en donde yo tenía que taparme la boca porque el ruido que podría salir de ella sí sería muy escandaloso. Además, sería un sonido que todo mundo sabría de qué categoría era y era mejor guardar silencio. Luego me pasó algo rarísimo. Sentí como si la sangre se me subiera a la cabeza y luego descendiera poco a poco por todas mis extremidades, como si estuviera completamente helada.
Mis piernas temblaban como si me estuviera muriendo de frío y de hecho todo el cuerpo vibraba sin control, casi como si me estuviera dando de toques eléctricos. Finalmente Osvaldo abrió los ojos y me miró fijamente, pero era una mirada distinta, una mirada que no puedo explicar porque tenía una sonrisa. Pero la sonrisa no era tierna, era otro tipo de sonrisa. Yo seguía temblando y por si fuera poco, el sudor me escurría por todas partes. Y sé que no era producto de la cobija. Simplemente había ocurrido algo novedoso para mí, algo completamente desconocido. Era algo parecido a como cuando dan ganas de ir a hacer pipí, pero como si mi cerebro, en vez de hacer lo necesario por aguantarse, hiciera todo lo posible porque sucediera. Eso es precisamente lo que se siente. De hecho, por un instante creí que quizá me había hecho encima. Y naturalmente mi abuela se iba a molestar mucho, eso sin contar al dueño del camión. Pero cuando vi la mirada de Osvaldo, supe hacer una conjunción de todo lo que había pasado. Finalmente llegamos a Guadalajara y pasamos todo el día turisteando por los lugares más hermosos que existen en ese bello lugar. Solo nos quedaríamos 2 días, así que fue necesario alquilar una pequeña posadita para pasar la noche. Solo habían 2 camas, y lo obvio era que una sería para mí, otra para mi abuela, y a Osvaldo le tocaría quedarse en el suelo. Y cuando las luces se apagaron, mi cabeza comenzó a pensar cosas. Recordé esa extraña sensación en el autobús, y yo deseaba volver a sentirla, pero no tenía idea de cómo replicarla. Todo eso de las patitas temblando, el sudor copioso, las ganas de gritar, y la cosa esa como ganas de ir a hacer pipí, eran eventos que no me podía quitar de la cabeza. De pronto volteé, y entre la obscuridad distinguí el rostro de Osvaldo. Y yo, instintivamente, lo invité a subir a bordo para que pudiera facilitarme una copia exacta de lo que había sucedido en el autobús. Y resulta que aquella expedición mejoró notablemente. Y esto se debía al hecho de que ya no era una mano que había cobrado vida y voluntad y se adentraba hacia lugares prohibidos e inexplorados. Ahora se trataba de algo como un soldado y no como la disciplina militar, era como un saqueo. Podría decir que estaba saqueando mi alma porque entraba y salía en repetidas ocasiones llevándose un poco de mi existencia en cada ocasión. Y de nuevo los temblores, de nuevo sudar terriblemente, de nuevo los gritos ahogados para no despertar a mi abuela. Y en esta ocasión, también una tormenta inimaginable que pudo mojar aquellas montañas que también habían sido debidamente exploradas. Cuando regresamos a la ciudad, yo necesitaba eso otra vez. Igual que cuando una come una paleta deliciosa y fue tan rica que al día siguiente deseas comerte otra igual. Y efectivamente, mi vida comenzaba a girar alrededor de eso. Y Osvaldo, diariamente sin falta, iba hacia donde yo estaba para poder realizar un nuevo documental personal sobre sus exploraciones y todo lo nuevo que encontraba a su paso. Así pasaron 3 años y Osvaldo se había convertido en la única persona con la que convivía de esa forma. No tuve novios ni nada por el estilo, y de hecho lo amaba profundamente. Pero un día lo descubrí con su novia, y yo fui y la enfrenté, pero pues obviamente todo salió mal. Y Osvaldo abandonó por completo las investigaciones exploratorias realizadas en mi mapa y jamás volvió a ponerme siquiera una mirada encima. Yo entré en una depresión espantosa. Incluso hice cosas horribles contra mí misma. Pero no tenía más remedio que continuar. Además, no quería que mi abuela se preocupara, ya que al final de cuentas, ella nunca supo que Osvaldo se había convertido por mucho tiempo en mi geógrafo personal. Pocos años más tarde, Osvaldo se casó, pero yo no asistí a su boda. Como sea, para aliviar mi depresión, me anoté en un gimnasio y conocí a un chico nuevo. Era mi instructor, ya saben, era el mamadísimo del gimnasio, y yo estaba completamente asombrada por su imponente físico. Se llamaba Rogelio, pero todos lo llamaban Roger. Y todo en él era descomunalmente más grande que en cualquier persona normal. Y cuando digo todo, es todo. Cuando Roger se convirtió en mi explorador personal, desde el primer momento olvidé a Osvaldo. Roger era tan grande que a veces se me llegaba a complicar ponerme de pie. Un día iba con Roger en la calle y nos encontramos a Osvaldo, quien de la nada estalló en furia y comenzó a lanzarme toda clase de insultos horribles. Pero Roger y yo tratamos de no hacer caso y nos seguimos de largo. A mí me encantaba cómo Roger me hacía sentir aquella cosa que ya he mencionado, pero realmente no lo amaba. Y sé perfectamente que
él a mí tampoco. Y esto dio pie a que se me ocurriera una idea muy ojete. Le pedí a Roger que se las ingeniara para conocer a la esposa de Osvaldo y que poco a poco la fuera conquistando. Y así lo hizo. De hecho, no le costó nada de trabajo. En muy poco tiempo, comenzó una relación con ella y se la llevaba a toda clase de lugares privados a hacer de todo y sin medida. Pero le dije a Roger que se las ingeniara para hacer todo eso un día en la casa de Osvaldo. Todo esto con el fin de que los encontrara juntos. Y así pasó. Osvaldo encontró a su dulce mujer en brazos de un sujeto colosal, uno al que ni siquiera se atrevió a acercársele. Y yo con esto supe que mi venganza estaba culminada. Finalmente me había vengado del maldito de Osvaldo. De pronto, el autobús pasó por un bache y todo mundo rebotó de su asiento. Osvaldo tenía los brazos cruzados en sí mismo mientras yo estaba recargada en la ventanilla. Me preguntó si estaba bien y le dije que sí. Y luego procedió a volver a hacerse bolita en sí mismo para dormirse de nuevo. Todo había sido un sueño. Uno muy, muy vívido, pero sueño al fin. Pero ¿saben qué? Yo no me iba a quedar con las ganas de saber qué demonios sería esa sensación como de querer hacer pipí y de sudar mucho y de que las piernas tiemblen demasiado. Yo no podría olvidar eso. Así que esta vez fui yo quien se hizo la dormida. Y mi mano de pronto pareció cobrar vida y voluntad propia y comenzó a acercarse a lugares peligrosos y nunca explorados por mí. Y yo supe perfectamente que en ese momento Osvaldo fingía dormir. Y sé que fingía porque algo comenzaba a crecer desmesuradamente. Y yo haría que todo fuera realidad. Si quieren escuchar lo que pasó a partir de aquí con Osvaldo y Leticia, pero sin censura, suscríbanse a nuestro Patreon. El link en la descripción y en un comentario. Les mando muchos besitos abajo de sus ombliguitos. Chao.